Realizando prueba 1, 2. Realizando prueba para transmisión 1, 2, 3. Gustavo. Realizando prueba 1, 2. Realizando prueba 1, 1, 1, 2.
Bueno, pues muchas gracias por esta invitación. Yo quería platicarles un poquito sobre qué es lo que está pasando en México en términos de crecimiento económico. Muchos de ustedes acaban de comenzar su carrera, entonces, ¿qué es eso del crecimiento económico, no? Y aquí, pues, el ejemplo más simple lo podemos explicar con peras y manzanas. O sea, la producción, si un país produce manzanas, produce 10 manzanas y hay 10 personas, pues a cada persona le toca una manzana. Si mañana hay esas mismas, hay 12 personas y hay 12 manzanas, hay un crecimiento de la producción del 20%, pero también hay un crecimiento de la población del 20%. El crecimiento total del Producto Interno Bruto sería del 20%, mientras que el crecimiento del Producto Per Cápita sería cero, porque antes
antes había 10 personas a las que les tocaban 10 manzanas, ahora hay 12 personas a las que les tocan 12. O sea, cada persona le sigue tocando lo mismo. Lo que nos importa más para, en términos como un indicador de bienestar, es el producto per cápita, producción per cápita, es decir, las manzanas per cápita que tiene cada persona. En el ejemplo que vimos, pues una manzana por persona. Lo que quisiéramos es que hubiera a lo largo del tiempo más manzanas por cada persona, y es cuando decimos que hay crecimiento económico per cápita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en rasgos, en términos generales, en el caso de México? Tenemos un crecimiento del producto, o sea, relativamente bajo, como de promedio de 2% en los últimos 30 años, ¿sí? Pero en términos del producto per cápita estamos casi igual que hace 30 años. O sea, la producción que nos toca a cada uno de nosotros es la misma, o similar, o quizá 5%, 10% más alta que lo que era en el año 1980. Entonces, virtualmente tenemos un estancamiento económico, y lo que queremos entender y saber es por qué se ha dado ese estancamiento y cómo podemos salir de él. Entonces, bueno, voy a platicar un poquito primero de México en el contexto del crecimiento del mundo. El crecimiento económico es algo relativamente nuevo en la historia del ser humano, ¿no? Digamos, en los últimos 130, 140 años hemos crecido más en términos de producción, que y en términos incluso de producción per cápita, que todo lo que se creció en la historia de la humanidad antes de esa. Entonces es un fenómeno que lleva muchos años, ya son más de 100 años, pero es un fenómeno en términos de la historia del ser humano relativamente reciente, ¿no? Y es un fenómeno que además es terriblemente desigual. Aquí lo que observamos, por ejemplo, en esta gráfica, son los países, es el crecimiento de los países, bueno, es el crecimiento, es el PIB per cápita de los países desarrollados, que es la línea azul, ¿sí? Que ven que crece y se aleja, digamos, del PIB per cápita de otras regiones del mundo, como sería el PIB per cápita de México es el verde, el PIB per cápita promedio de América Latina es el rojo, y el PIB per cápita del África al sur del desierto del Sahara es el verde, ¿no? Entonces, todos crecemos un poquito, pero las diferencias en términos del PIB per cápita entre los diferentes grupos de países son enormes. Hay por ahí una teoría que se llama la teoría de la convergencia, que dice que puede haber desigualdades, hay desigualdades, pero que en el largo plazo los países pobres van a crecer más que los ricos, y entonces se van a ir aminorando. En el muy, muy largo plazo, más o menos todos tendríamos el mismo ingreso. Eso no se observa en la vida, en la historia reciente. Entonces, crecemos todos, pero unos crecen más que otros, y aquí aparentemente incluso los ricos crecen más que los pobres, ¿sí? Entonces, ¿cómo está México en el contexto internacional? Pues está un poquito mejor que Latinoamérica, pero si ven, tanto la tendencia de crecimiento de México como la de América Latina son como muy planas, ¿no? O sea, el PIB per cápita ha crecido efectivamente, pero no ha crecido demasiado, y parece haber un estancamiento no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Y eso lo vamos a discutir después. Tenemos nada más para, como contexto, qué está pasando en los países desarrollados. En algunos países desarrollados, no los podemos poder poner todos, y tenemos aquí tres países, uno que es el PIB, los tres representan el PIB per cápita, de Estados Unidos es el verde, de Japón es el rojo, y de Alemania es el azul. Y lo que observamos es que hay una hegemonía de Estados Unidos en términos de PIB per cápita. Esta hegemonía incluso es probable que se ha venido dando más fuerte desde los años 90. Hubo una crisis, todavía el mundo no sale completamente de ella, pero Estados Unidos crece más y tiene un PIB per cápita más alto que la gran mayoría de los países desarrollados. Hay algún otro país desarrollado, pero muy pequeño, por ejemplo, como Luxemburgo, que pudiera tener un PIB per cápita mayor que Estados Unidos, pero en términos de los países grandes
ejemplo, fue un caso paradigmático porque creció mucho en los años desde los 50 hasta los 90 y ahí se estancó. Japón actualmente crece poco, de manera que el PIB per cápita japonés con el PIB per cápita alemán, pues más o menos son similares, aunque un poquito ahora Alemania lo volvió a superar. Aquí lo que vamos a ver es algo muy interesante. Estamos comparando básicamente tres países, México, que es el verde, Chile, que es el azul, y Corea del Sur, que es el rojo. Nosotros nos han hablado mucho del milagro chileno, ¿sí? Y aquí en la gráfica vemos que a lo mejor ese milagro no es... Pues ahí vuelvo al mismo caso. Parece ser que todos los países de América Latina de alguna manera no llegan a tener el potencial de llegar a ser un país desarrollado. Por contra vemos el caso de Corea del Sur. Corea del Sur era un país pobre, muy pobre en los años 50 y 60, que tiene un despegue brutal a partir quizá de los 70, pero principalmente 80 y 90. ¿No? Corea despega de una manera espectacular, creciendo a tasas promedio del 8, 10% en estos años 90, principios del año. Y Corea del Sur hoy puede decirse que es un país que ya no es un país emergente, es un país ¿no? Mientras que Chile y México siguen siendo países emergentes. En el caso de Chile vemos que efectivamente toma una senda de crecimiento más alta, estaba muy por debajo de México, por ejemplo en el año 80, sin embargo a partir de ahí crece y hoy por hoy tiene un PIB per cápita ligeramente mayor al de México, pero no es claro que tenga una senda de crecimiento que vaya a llegar. Lo mismo está pasando probablemente, aunque no aparezca aquí, el caso del Perú en los últimos 10, 15 años, que también ha tenido un crecimiento muy alto, pero no es claro tampoco que ese crecimiento para llevar a este país a una senda de desarrollo. Lo que parece haber pasado tanto en el caso de Chile como Perú es que esos crecimientos actuales que han tenido muy fuertes están compensando un estancamiento anterior, pero no es claro que sean sendas de crecimiento tipo Corea que los lleve a un desarrollo, pleno desarrollo. Aquí vemos otros dos casos paradigmáticos comparándolos con México. En este caso México es el país que tiene en rojo, el PIB per cápita en rojo, y vemos los dos países, otra vez Corea del Sur, en este caso azul, y España, ¿no? Que es el verde. Y ahí sí vemos claramente, podemos ver que México en el año 50, digamos, tenía un PIB per cápita ligerísimamente mayor que el de España y mucho mayor que el de Corea del Sur. ¿Qué pasa en los siguientes años? Estos dos países, Corea y España, despegan de una manera impresionante y México, que tiene una senda de crecimiento relativamente positiva en los años 60 y 70, a partir de los 80 se queda severamente estancado. Todas estas cosas pues, son simplemente observaciones. Hay otros dos países que estamos comparando, no podemos obviar China, que China es un país que está creciendo a tasas elevadísimas, pero si lo comparamos con México, que en este caso México es el país en verde, observamos que en términos del PIB per cápita, China todavía está bastante por debajo de México. El otro país en rojo es la India, y la India también está creciendo mucho en los últimos años, pero todavía son países que están por debajo del PIB per cápita mexicano. ¿Qué va a pasar en los siguientes años? Muchas personas especulan. China en términos ya no per cápita absolutos, es una economía enorme, es la segunda más grande del mundo en términos absolutos, una absoluta del mundo, pero también tiene la mayor población mundial, alrededor de 1.500 millones de personas. Entonces, bueno, en términos per cápita, pues ha crecido muchísimo y ha dejado de ser probablemente un país pobre, pero todavía le falta. Es muy probable que China pueda continuar con esa trayectoria, aunque no tan pronunciada a los expertos, y que China pueda llegar en un país desarrollado por las altas tasas de ahorro que tiene. Pues vamos también a hablar sobre el asunto. El caso de la India es un poco más incierto si realmente va a seguir sosteniendo
últimos años, pero todavía no es tan claro que sea tan sostenido como en el caso de China. Aún así, estos países están por debajo de México, puesto muy por debajo de los demás países que sí son desarrollados. Bueno, entonces existen fuertes diferencias en el crecimiento de los países, no se observa ninguna tendencia propiamente a lo que se llama la convergencia en términos de niveles de vida, o sea, es muy probable que siga habiendo ricos que se vuelven más ricos, pobres que siguen siendo pobres, ¿sí? Y algunos países como China e India, que tienen poblaciones muy grandes, son los que nos darían un poquito esa tendencia a la convergencia, pero tampoco es claro que vayan a tomar una senda sostenida. En el caso de América Latina, ya lo habíamos visto, pues Chile, Perú, que son economías muy exitosas, tampoco es claro, incluso más exitosas como estas economías en los últimos años, que vayan a tomar una senda de desarrollo tipo Corea, y que más bien están procesando algún crecimientos muy bajos o estancamientos económicos fuertes que tuvieron en años anteriores, ¿no? En el caso de España y Corea del Sur, ciertamente sí hay una clara convergencia de estos países que en algún momento fueron países relativamente pobres, Corea del Sur, a una senda de desarrollo. Por ejemplo, Corea del Sur tiene un PIB per cápita muy similar a España, y España tiene un PIB per cápita muy similar ya a Italia. Entonces, son países que claramente han entrado en la esfera de desarrollo. Nos vamos a concentrar ahora un poco más en el caso de México. O sea, ¿qué observamos en el caso de México? En el caso de México, queremos preguntarnos, hay un estancamiento, ya lo hemos visto en general en las gráficas, lo vamos a ver con un poco más de detalle, y nos vamos a preguntar por qué se da ese estancamiento, cuáles son las causas principales, y finalmente preguntarnos qué podemos hacer para que ese estancamiento económico se termine y empecemos a tener una senda de crecimiento mucho más elevada. Bueno, aquí podemos observar, esta es la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. No es a qué tasa crece el Producto Interno Bruto. Y la tenemos desde el año de 1950. Aquí muchas de las gráficas que puse vienen de una Penworld Table, que es una fuente espectacular. Pero bueno, ¿qué nos dice esta tabla? Nos dice el crecimiento promedio de México entre el año 50 y el año 82 fue aproximadamente 6%, con enormes variaciones, pero el promedio más o menos es esa, está entre los años 50 y 80 y tantos, y es un promedio aproximadamente 6%, un crecimiento bastante elevado. ¿Qué pasa en el año 82? En el año 82 la crisis económica muy fuerte en México, que no tenemos parte por qué ocurrió esa crisis, y a partir de entonces el crecimiento económico de México baja sensiblemente en promedio. Tenemos un crecimiento económico de 2.2% anual en términos de la producción absoluta, ¿no? Cuando vemos nosotros esa misma gráfica en términos per cápita, ¿sí? Pues observamos algo que no nos va a gustar nada, porque tendríamos un crecimiento per cápita entre el año 50 y 81, 82 del 4% aproximadamente en términos per cápita, lo cual pues está muy bien, quiere decir que cada año somos 4% más ricos. Si ustedes trabajan, es como si cada año su salario aumentara en 4%. En 10 años ese salario aumentó en cerca del 50%, o sea, ustedes son más ricos en 50%, ¿no? Entonces era una senda de crecimiento bastante positiva para el caso de México. ¿Qué pasa en términos del crecimiento del producto per cápita a partir del año 81-82, que se cae en promedio a casi 0%? Con una pequeñez, entre 5 y 10% per cápita, pues eso no es nada. Prácticamente estamos estancados en términos de cada persona que permanece con un nivel de vida muy similar, eso sin contar que pueda haber más o menos desigualdades y que probablemente hay más desigualdades ahora en el país. Entonces,
caso, ¿no? Entonces, es un problema bastante serio. Eh, ¿De cuáles son las razones fundamentales de este estancamiento económico? Yo encuentro básicamente, bueno, hay muchas, pero encuentro básicamente dos razones fundamentales. La primera es una razón muy directa. El crecimiento económico se relaciona mucho con la inversión. Y principalmente, ¿qué es la inversión? La inversión, la capital, la producción de bienes. Y se relaciona particularmente de una manera considerable con lo que se llama la razón de inversión a PIB. O sea, qué tan fuerte es la inversión de un país en relación a todo lo que produce, eso está fuertemente en el crecimiento. Lo que vamos a ver nosotros, próximas láminas, es que ha habido una caída muy importante de esa razón de inversión a PIB en México. Esa es, creo yo, una de las causas directas por las cuales el producto mexicano ha caído. Y la siguiente, que es un tema mucho más complejo, es que ha habido aparentemente, y más bien todos los indicadores así lo muestran, una caída muy importante en lo que se llama la productividad factorial. Es básicamente qué tan eficientes somos para producir. Bueno, pues todo indica que ahora somos menos eficientes para producir, bastante menos eficientes de lo que éramos hace 30 años, ¿no? Por otra parte, se habla mucho del empleo, como si fuera también es un factor de producción. Se nos dice que tanto el país a lo mejor no ha crecido porque no puede dar empleos suficientes, y lo que vemos es eso no es tan claro, ¿no? O sea, sí hay creación de empleo, no son empleos de calidad, ese es el gran problema, pero sí hay creación de empleo. Y lo que vemos aquí justamente, bueno, aquí lo que vemos es el empleo en términos de personas, cuántas personas están empleadas, y hemos visto que ha tenido un crecimiento sostenido de manera importante. Esto por sí solo no nos dice mucho, pues ha habido un crecimiento de la población también muy grande en México, sería terrible que el empleo no hubiera crecido. Pero cuando lo relacionamos con la población, observamos que también en los años 60, 50, 60, 70, hubo una caída muy fuerte del empleo en términos de la población. Y eso era porque la calidad de aquellas épocas era muy elevada, entonces había muchos pequeños que no trabajaban, y lo que se llama la tasa de dependencia era muy alta, ¿no? Pocos trabajaban, muchos estaban así dependientes. Pero eso se empezó a revertir en los años 70, y actualmente podríamos decir que también se revirtió por otras razones. La tasa de participación de las mujeres aumentó muy fuertemente en términos del trabajo, y el empleo ha venido creciendo en términos incluso de la población. O sea que realmente, en términos muy estrictos, no hay un fuerte problema de desempleo en México. Cuando vemos la calidad de los empleos, no nos vamos a detener mucho en ese tema completa, pero no hay un fuerte problema de desempleo, y no parece ser que la baja creación de empleos sea de alguna manera causa del bajo crecimiento que hemos tenido en México. En cambio, bueno, aquí tenemos la productividad del empleo también, esa cayó fuertemente después del año 80. Sin embargo, en términos de lo que sería directamente el PIB dividido entre el empleo total, pues a partir del año 95 empezó a crecer un poco más, aunque no ha alcanzado los niveles que tenía a principios de los años 80. Lo que sí es muy evidente es lo que les decía antes. Esta es la razón de inversión total PIB en el caso de México. Y aquí también observamos que lleva una relación muy similar a la gráfica anterior, las gráficas anteriores que veíamos de crecimiento económico, tanto del PIB total como del PIB per cápita. Aquí observamos claramente, por ejemplo, que entre el año 50 y el año 81, la promedio de inversión en México en relación al Producto Interno Bruto era aproximadamente 26%. Y a partir de entonces, el promedio es como 23, 24 máximo. Son 2 puntos, pero esos 2 puntos parecen estar fuertemente relacionados con
una caída importante también del crecimiento económico. Si nosotros regreso a otra. Esta es la relación que tenemos entre el crecimiento del PIB, que está en el vertical, con la relación de inversión. Y es una correlación de más del 60%, en lo cual observamos que hay una relación muy significativa entre el hecho de cómo una mayor relación de inversión a PIB provoca o está fuerte, al menos está fuertemente relacionada con un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Qué es lo que ha pasado en el caso de México? En el caso de México hay dos tipos de inversión, muchos tipos de inversión, pero en términos de sectoriales, la inversión pública y la inversión privada. La inversión pública era un motor de crecimiento muy importante hasta más o menos 81. En el año 81, la inversión pública como proporción del PIB en México era alrededor del 12%. Y la inversión total con respecto al PIB era como de un poco más del doble, 6, 27%, o hasta 30% llegó a ser en el año 80-81. ¿Sí? Pero ¿qué pasó con la inversión pública como proporción del PIB? Como causa de la crisis económica del año 82, la razón de inversión pública PIB cayó de una manera espectacular. Cayó hasta niveles cercanos a 2 o 3% del PIB, de haber sido 12%. La inversión privada compensó un poco esa caída, pero no fue suficiente y la inversión total como proporción del PIB cayó en buena medida por esa caída tan enorme en la inversión pública. Y eso es una de las causas importantes de la caída del crecimiento económico en México. Sin embargo, hay algo aquí que es muy importante y me regreso a la gráfica anterior. La pregunta que nos haríamos es, ¿y por qué disminuye la inversión? Bueno, la inversión no es algo que por arte de magia, ese es el punto principal. La inversión tiene que financiarse con algo para que pueda haber inversión. ¿Sí? Si no hay ahorro, en largo plazo no puede haber inversión. En esta gráfica lo que estamos mostrando son dos cosas. Por un lado es la razón de inversión a PIB, que está en azul, y por otro lado es el ahorro interno que hay también con el PIB en México. Pues el ahorro que los mexicanos hacemos es la línea roja. Y lo que observamos es que este ahorro en proporción de PIB doméstico en México no alcanza a cubrir, sobre todo en los últimos años, aunque la diferencia es muy importante. Ahorita lo vamos a comentar. Véanse, por ejemplo, qué pasó antes de la crisis, en el año 80 más o menos, tenemos una inversión a PIB que era del 27% aproximadamente y un ahorro como proporción del 20%. ¿Qué quiere decir? Que había 6 puntos de diferencia entre lo que el ahorro doméstico podía financiar la inversión. ¿Con qué se financiaba el resto de la inversión? Con ahorro externo. ¿Qué es el ahorro externo básicamente? Pero eso tiene un límite. No podemos endeudarnos de forma infinita y en ese momento es cuando viene la crisis del año 80. La crisis provocada en cierta medida porque el ahorro doméstico era fuertemente insuficiente para financiar la inversión. Eso provoca una crisis, provoca un ajuste muy fuerte en donde en algún momento se va por arriba del ahorro doméstico, se va por arriba de la inversión. Y en ese caso, ¿qué estábamos haciendo con ese ahorro sobrante? Estábamos pagando deuda, ¿no? Luego, ¿qué sucede? Viene el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que empieza más o menos en el año 89, y otra vez se vuelve a hacer el problema. El ahorro baja fuertemente y la inversión se mantiene constante. Se crea una brecha de ahorro-inversión nuevamente muy grande, que llega a ser otra vez como de 6 o 7 puntos en el año 94, que es cuando viene la siguiente crisis, ¿no? Entonces, de ahí el ahorro y la inversión, los dos se recuperan, sigue siendo el ahorro doméstico insuficiente para financiar la inversión total de México, pero al menos la brecha que hay entre estas dos variables se ha reducido de manera importante, y eso es una buena noticia porque quiere decir que
no estamos, digamos, en riesgo de crisis económica. Afortunadamente. Hay que cuidar ese aspecto, es muy importante, pero no estamos en el momento en riesgo de tener una crisis económica. Lo que sí es cierto es que el ahorro como proporción del PIB doméstico sigue siendo muy bajo para financiar la inversión necesaria que genere un crecimiento más. Y ese es en buena medida el origen del problema del crecimiento en México. Un bajo. Esto ya lo vimos. Este creo que es la otra. Okay. Aquí está, voy a mostrar la brecha entre la inversión y el ahorro, que es simplemente entre la inversión y el ahorro, el ahorro doméstico. Y lo que observamos nuevamente aquí, cuando la brecha era muy grande en el año 81 y cuando era otra vez muy grande en el año 94, después vino la crisis. Pero esta brecha en la actualidad, como vemos, es relativamente pequeña, es menor a un punto porcentual del PIB o alrededor de un punto porcentual del PIB. Ese endeudamiento externo adicional es manejable, lo podemos ir repagando sin que tengamos que hacer un ajuste macroeconómico muy serio y esperemos que eso sea así en los próximos. Aquí esta gráfica está un poco complicada, no, es muy importante porque nos habla de cómo es el ahorro con respecto en diferentes países del mundo. Vean, por ejemplo, China. China, que es línea roja, tiene un ahorro como proporción del PIB que a veces acerca del 50%. Los chinos ahorran muchísimo, crecen muchísimo. El otro país, que es el negro, que es Corea, tiene también tasas de ahorro que fueron altísimas, llegaron casi al 40% en los años 80, que es cuando justamente Corea despega en su crecimiento, pero sin embargo se mantienen en niveles del 30%. Ahí mismo lo que se observa es esa línea verde un poco más fuerte, es la India. ¿Y la India qué le ha pasado a la India? Que tenía tasas de ahorro bajas y ahora tiene tasas de ahorro mucho más altas. ¿A cuánto está creciendo la India hoy? El 6%. ¿Sí? Esto indica que este ahorro doméstico en proporción del PIB es una de las causas principales del crecimiento económico. En cambio vemos el caso de Chile y México, que son Chile en azul, la gráfica en azul, y México es la otra que es como verde. Y lo que observamos es que las tasas de ahorro que tienen estos dos países son muy bajas, son de alrededor del 20% del PIB, lo cual es insuficiente, digamos, para generar un crecimiento de largo plazo muy grande. Chile, por ejemplo, llegó a tener tasas bajísimas en los años y luego la subió de manera considerable. Pero nuevamente volvemos al mismo argumento que veíamos en la presentación. No parece ser que, al menos por el lado del ahorro, el ahorro chileno, digamos, sea suficiente para llevar a este país a un estadio de desarrollo más elevado en los próximos años. Y en cambio lo que sí vemos es que estos otros países asiáticos que tienen tasas de ahorro muy altas, tienen también tasas de crecimiento sumamente. De aquí lo que vamos a ver es el tema de la productividad, que es un tema realmente complicado. Aquí nomás muestro la relación que es entre el producto de México, entre el stock de capital de México. Esta gráfica hace simplemente un año complicadísimo construirla, incluso la Penguin Table no la tenía, la Penguin Table acaba de sacar estos datos de acervos de capital de todos los países del mundo, y entonces es posible construir esta gráfica, y observamos que ha habido una caída promedio de la productividad capital en México en los últimos años, ¿no? Es algo que también se relacionaba con una caída en la productividad del trabajo, esa entonces también, y la que es más complicada, como un hecho, digamos, que la presenta también la Penguin Table, es esta, que es la productividad factorial. ¿Qué es la productividad factorial? Pues es qué tan eficiente todos los factores. Y lo que aquí vemos es que, de acuerdo a esta gráfica, ha habido una caída realmente importante en la productividad factorial de los factores. ¿Sí? La gran pregunta aquí es una pregunta muy difícil de resolver, pero tenemos algunas hipótesis al respecto, es ¿por qué en un mundo
mucho más sofisticado, ¿por qué puede pasar que haya una caída de la productividad? Deberíamos pensar que en todos lados la productividad debería estar aumentando porque hay computadoras, hay telecomunicaciones que antes eran impensables. Entonces, ¿cómo es posible que caiga la productividad? Bueno, pues de acuerdo a las cifras de la Penguin Table y de otros muchos investigadores, la productividad factorial en México ha caído de manera muy considerable. Este es un ejercicio como que se hace, que se llama un ejercicio contrafactual, que es obviamente muy criticable. Los economistas solemos hacer esos ejercicios a veces por divertirnos un poquito, ¿no? Y estoy tomando aquí la idea de un economista muy famoso que es vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Santiago Levy. Lo que dice es, si nosotros calculáramos cuánto crece México por acumulación de factores, y la productividad se hubiera mantenido constante, México hubiera crecido mucho más. Él dice, la razón por la cual México no crece lo suficiente es porque ha habido una caída en la productividad. Y lo que hace este ejercicio es tratar de simular eso que dice Santiago Levy. La gráfica en azul es el crecimiento, el PIB de México, PIB total, no es el PIB per cápita, es el PIB de México, la trayectoria del PIB de México que realmente se ha observado. Y la gráfica en rojo es la historia que históricamente se ha observado si la productividad de México hubiera quedado estancada, no estancada, hubiera quedado constante desde 1981. Y lo que observamos, de acuerdo a este ejercicio contrafactual, que todos los ejercicios contrafactuales pueden ser terriblemente criticados, es que según este ejercicio, nosotros en lugar de crecer al 2.24% anual, hubiéramos crecido al 4% anual. Y que la diferencia acumulada por este problema de tantos años es del 63%. Es decir, tendríamos en este momento un PIB total 63% más alto si la productividad en México no hubiera caído, ¿no? Esto puede ser, digo, fuertemente criticable, pero sí nos da una idea de la dimensión del problema. Aparentemente, sí hay un problema de productividad en México. ¿Cuál es? Esta es la gran pregunta muchos años de 64,000 pesos. ¿De por qué ha caído la productividad? Aquí hay dos hipótesis que no son mutuamente excluyentes, pueden ser muy complementarias. La primera es una hipótesis de Santiago Levy, que lo que él dice es que las unidades de economía en México y en muchos otros países, sobre todo no muy desarrollados, está fuertemente fragmentada entre la economía formal y la economía informal. La economía informal es esa economía que no paga impuestos, que da muchas las transacciones en calle, ni siquiera con lugares muy bien establecidos, básicamente personas que simplemente hacen transacciones callejeras. Entonces, esa economía informal, lo que dice Santiago Levy, es hay fuertes incentivos para que esa economía informal se dé en México. Primero porque pues se evaden una cantidad de impuestos y eso genera ese incentivo. Pero el problema de la economía informal es que trabaja en unidades de producción muy pequeñas. No sé si ustedes en su curso de economía general vieron lo que son economías a escala, ¿no? Economías a escala es que cuando tenemos unidades de producción más grandes, nos volvemos más eficientes en la producción. La economía informal no puede ser eficiente. Trabajar en unidades muy grandes, si era una economía informal con una persona, pues no podría ser informal porque ya inmediatamente detectable, ¿no? Entonces, la economía informal tiene que pasar desapercibida lo más posible para seguir en la informalidad sin pagar impuestos. Entonces trabaja en unidades muy pequeñas y desaprovecha todas las economías que puede haber. Los incentivos a crear una mayor informalidad, como genera este problema, reducen la productividad. El gran cuestionamiento, una hipótesis interesante pero cuestionable desde mi punto de vista, es ¿por qué
hoy habría más incentivos a la informalidad? O sea, porque hace 30 años teníamos una productividad mucho más alta y no estoy seguro que tuviéramos un sector informal mucho más pequeño. Entonces, este sería el gran cuestionamiento para la hipótesis de Santiago. Pero es interesante. Un paréntesis a este respecto es, de acuerdo a la reforma fiscal actual, hay un problema que me han comentado unas personas que han detectado en los últimos meses, de que el régimen de fiscal de lo que eran pequeñas empresas, que se llamaba el régimen desapareció, en su lugar tomó otro régimen, que es un régimen que busca formalizar a las empresas pequeñas, dándoles incentivos a que paguen, se registren y paguen y se normalicen, digamos, a pagar impuestos como todos los demás en los próximos 10 años. El primer año no pagan un peso de impuestos, el segundo año pagan un 10% de digamos, que estuvieran siempre, y hasta el 10º año impuestos. Bueno, en opinión de algunas personas, y eso no tiene una opinión en los periódicos, no de un estudio formal, es que muchas personas han decidido cerrar esos efectos, convertirse en completamente informales. Gente que tenía establecimientos pequeña, por ejemplo, ha decidido vender el pan en la calle, la panadería, para no formalizarse y nunca pagar impuestos. Entonces, este es uno de los ejemplos muy actuales que pudiera ser un incentivo a mayor informalidad, queriendo combatir propiamente la informalidad. Entonces, ahí también tenemos algún problema. Por otra parte, hay otra hipótesis que está más bien liderada por un economista, Jaime Ross. ¿Por qué se produce la caída en la productividad? Y él lo que dice es que la caída en la inversión no está desligado de la caída de la productividad, lo cual es algo bien interesante. Porque es lo que dice, ha habido una menor inversión en el sector formal, en buena medida por los argumentos que ya veíamos antes, porque el sector público ha invertido mucho menos, el sector privado no ha sido suficiente para compensar esta inversión. Entonces el sector formal invierte menos y desplaza empleo, porque la población sigue creciendo. Ya vimos que no tenemos un problema de desempleo, pero sí tenemos un problema de quizá mayor informalidad en el empleo. Entonces, ¿qué pasa cuando se genera este fuerte desempleo? Que la gente que no puede entrar al sector informal, y esta hipótesis también se le conoce como economía dual, se va al sector informal. Se va al sector informal donde es menos productiva. Y eso es lo que está ocasionando esa caída, está fragmentando la productividad de la economía en su conjunto. Las reformas estructurales, vamos a pensar un poquito, ya voy a terminar la presentación, para dar salida a preguntas y respuestas. Bueno, tenemos las dos causas por las que acabamos de hablar ahorita, de por qué probablemente esté cayendo la productividad factorial y la insuficiencia del ahorro doméstico, tanto en México como en América Latina. ¿Cuáles son las causas probables de tratamiento? Causas. Entonces, bueno, de aquí, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Cuáles serían las recomendaciones para que México tome un crecimiento sostenible? Yo soy de los que piensa, y también es una hipótesis que puede ser totalmente importante, de que el sector público debe volver a, ¿no? O sea, de que en el pasado se vio que el sector público no desplazaba a la sector privada, sino generaba incluso en algunas ocasiones un complemento, ¿no? Entonces, pero para que el sector público pueda realmente liderar la inversión en México, necesita haber una verdadera reforma fiscal. La reforma fiscal que hemos tenido en los últimos años, pues yo no la veo realmente como una reforma fiscal que pueda resolver los problemas de México. Sí hay algunos elementos positivos, hay una mayor fiscalización, sin duda, que mientras no toque los derechos
sino también por el lado del gasto público. Hay muchísimos gastos que se explican, que no están bien coordinados, que terminan siendo completamente ineficientes. Y para que el sector público pueda volver a tomar el liderazgo en términos de mayor inversión pública, esa mayor inversión pública sea un motor, lo que necesitamos es una reestructura en donde el gasto corriente caiga fuertemente y suba fuertemente el gasto en inversión, porque eso automáticamente aumentaría el ahorro público y aumentaría la fuente de financiamiento de esa inversión pública, ¿no? Eso desgraciadamente no se ha hecho. Se dice muy fácil, no es nada fácil, no es muy importante. La reforma por el lado de los ingresos, creo también que en algún momento va a ser necesario llevar a cabo un incremento o una tasa impositiva al consumo, incluso más necesario, que no necesariamente sea 6%, pero que sí grave algunos puntos que son básicos para aumentar la recaudación y poder, básicamente para poder financiar esta inversión pública, y la reforma en el gasto es muy necesaria. Por otro lado tenemos la reforma financiera, que también desde mi punto de vista no ha tocado los puntos nodales, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, que falta realmente hacer una reforma de competencia de los agentes financieros. Los márgenes de intermediación financiera en México son altísimos. Ustedes van al banco, van a encontrar, van a pagar una tasa ínfima, ¿sí? La más alta que van a encontrar por ahí, 3%, pero si ustedes piden un préstamo, por lo menos que les van a dar 1%. Entonces hay un margen financiero muy alto que difícilmente se explica por los costos de transacción. Obviamente hay costos de transacción que necesitan o implican la necesidad de que exista un margen financiero, pero este margen financiero probablemente sea demasiado elevado en México y se requiere de mucho mayor competencia financiera para que eso también genere más ahorro y al mismo tiempo pueda financiar una inversión sanamente. Creo yo que las reformas más exitosas o más prometedoras que ha habido en el último año y que se están todavía discutiendo en sus leyes secundarias en este año son la reforma de competencia de los sectores energéticos. En la parte, por ejemplo, de competencia, pues sí hay innovaciones muy importantes que toman ejemplos de otros países que han sido exitosos y que no tendrían por qué no serlo en México. Entonces, eso me parece una buena reforma. En principio, la reforma de telecomunicaciones tiene cosas también bastante rescatables. Y la reforma energética, yo creo en particular, puede ser un detonador muy importante de inversión privada, de inversión extranjera, en el caso de México, y eso nos ayude a generar un mayor crecimiento. Y finalmente, como siempre, tenemos un Estado de Derecho entendible en México, en donde no se respetan muchas veces los derechos de propiedad, en donde mucha gente está, por ejemplo, prisionera, no tendrían que estarlo, etcétera, etcétera, que necesitamos reformar fuertemente. Hay algunos avances en la materia, también hay una reforma penal que se aprobó hace unas semanas, que es de vanguardia, el problema de inflación. Entonces, bueno, en un resumen importante, digo, México crece muy poco. Yo creo que una causa muy evidente es que tenemos un ahorro relativamente bajo, sobre todo con relación y la otra causa fundamental es la de la caída en la productividad, que hay que seguir averiguando el problema. Y dentro de las reformas estructurales, yo aplaudo la reforma de competencia, energética, las comunicaciones también tiene puntos importantes. Creo que a la parte financiera y fiscal se podrían complementar fuertemente y sería una recomendación para que no crea que ya terminó con las reformas, con esas reformas para reformar la agenda. Muchas En la parte de preguntas y
Pues es muy discutible, ¿no? Porque hay aquí dos problemas. O sea, el salario mínimo para muchas personas no muerde el mercado, digamos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la mayor parte de la gente gana más que el salario mínimo. Entonces, quizás subir el salario mínimo no tenga implicaciones importantes en la economía. Si las tuviera, o sea, o en los sectores en que las puede tener, pues hay un problema también ahí de otro tipo, que es el problema inflacionario, digamos. O sea, evidentemente habría, digamos, inflacionario y de desempleo, ¿no? Porque si de verdad el salario mínimo es algo que está en algunos sectores, cuando menos, por arriba del equilibrio de mercado, pues subir el salario mínimo, que es un precio máximo, es un precio mínimo, ¿no? Lo que haría es generar mayor desempleo y sí le iría mejor a la gente que está trabajando, pero mucha gente quedaría desempleada. Entonces no sería tan claro que eso pudiera incrementar el consumo, por lo tanto la demanda. Pero también cabría la posibilidad de que subirlo tuviera pocas implicaciones, que ya el salario de equilibrio es mayor. Yo una pregunta, pues, en tu opinión, la crisis de todavía, ¿cuál fue el Creo que es un punto muy relevante porque el Banco Central hasta el año 93 era un organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por lo tanto la Secretaría de Hacienda tenía la posibilidad de pedirle al Banco de México crédito para llevar a cabo su gasto público. En el momento en que el Banco Central se convierte en un organismo autónomo, de hecho no solo ya no está obligado a darle crédito al sector público, sino que lo tiene prohibido, ¿no? O sea, no solo no está obligado, sino lo tiene prohibido. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual se genera una fuerte inflación? Porque en el momento en que el sector público no tiene impuestos suficientes para financiar su gasto, lo que hace tiene dos vías, o tenía, por ejemplo, antes dos vías de hacerlo. Emitir deuda pública, que eso lo puede seguir haciendo, y la otra era emitir deuda o pedirle deuda al Banco Central, una deuda que nunca le iba a pagar, y que el Banco Central lo que hacía finalmente era emitir dinero para cubrir ese hoyo, digamos, y generar inflación, ¿no? Ese canal, digamos, se cerró con la autonomía del Banco Central, porque el Banco Central no solo no le está permitido prestarle, lo tiene de hecho prohibido prestarle al gobierno federal. Por lo tanto, digamos, el financiamiento inflacionario por el lado del gobierno federal ya no existe y vemos que la inflación después del año 95, que hubo un brote porque hubo una crisis del tipo de cambio, pero después del año 95 la inflación cayó rápidamente y se ha estabilizado en niveles pues muchísimo más bajos que los que teníamos anteriormente. Entonces ese me parece un punto crucial y también me parece, para complementar un poquito, que es un punto que puede ayudar o debería ayudar, aunque quizá no lo haya hecho en la manera en que quisiéramos, a generar mayor confianza en el sistema financiero. ¿Qué pasó en las crisis del 82 y 94? Que mucha gente tenía sus ahorros en pesos y de un día para otro, en el momento en que sube el tipo de cambio y vienen los periodos fuertemente inflacionarios, esos ahorros en términos reales se pulverizaron. Entonces, el incentivo a ahorrar cuando yo tengo enfrente una posible crisis económica es prácticamente cero. Yo no ahorro nada porque puede ser que todo lo que ahorre me lo coma la inflación el día de mañana. Entonces, si tenemos un Banco Central autónomo que se ciñe como hasta el momento se ha ceñido, creo yo, a la ley a la que está sujeto, pues sí evitamos ese temor de que haya una crisis macroeconómica y que la inflación baja nos genere un incentivo al ahorro financiero. Hola Alejandro, yo soy
Sí. Muy importante. Sí, sí, tienes toda Y la para razón. los Claro que sí. ¿Cómo no? No, qué bueno, gracias por decirme esto. Efectivamente, ¿no? Países como no solo Corea, sino Taiwán, Tailandia, Singapur, China mismo, han invertido una buena parte de su inversión pública, digamos, ha sido en educación, ¿no? Y yo creo que ese es un punto muy importante que toca Patricia, porque en México, desgraciadamente, pues no solo no se ha invertido demasiado en educación, sino que probablemente la inversión no haya sido a donde debe de ser, ¿no? Que es generar una mayor calidad en la educación. Y estos otros países sí que han hecho ese esfuerzo enorme y han logrado, pues lo que hemos visto, ¿no? Crecimientos espectaculares. España es otro de los países que también hizo lo mismo, ¿no? Entonces, evidentemente fue digamos, una carencia de esta presentación el no presentar esto de la educación, ¿no? Tanto educación como salud, como otro tipo de, efectivamente. Por acá tenemos otra pregunta. Sí, pues mira, yo me compro un poquito la hipótesis de Jaime Roth de que no están desligados los dos problemas de baja inversión y caída en la productividad, ¿no? O sea, tú cuando tienes una baja inversión, sobre todo en el sector formal, lo que se ha observado es que ese sector ya no tiene la capacidad suficiente para absorber más empleo. ¿Qué hace la gente que no puede, digamos, trabajar en el sector formal? Pues tiene que trabajar en lo que sea, se va al sector informal. Jaime Ross pone un ejemplo muy interesante, dice hay una persona que vende papas o chicles, que tiene un pequeño puesto informal en un esquina, ¿no? Y esa persona, digamos, ¿de qué depende la productividad de esa persona? Pues depende de lo que le vayan a comprar, porque pues lo único que tiene que hacer es, cuando alguien va y le compra más, pues vende más, ¿no? Dice, si de repente el sector formal expulsa a otra persona, se va a la esquina que está enfrente, la productividad de esas dos personas se divide a la mitad, o sea, se cae exactamente, porque el número de personas que van a comprar a la esquina es el mismo, ¿no? Entonces, yo creo que en parte, en buena medida, el origen de esta caída en la productividad es la baja inversión que se llevó, primero que ocurrió en la inversión pública que era, digamos, el motor de crecimiento desde los años 60, probablemente desde los 50 hasta los años 80, tuvo una caída espectacular, ¿no? Y esta caída de la inversión arrastró toda la inversión hacia abajo y de ahí viene esta, digamos, caída de la demanda que fragmenta la productividad, ¿no? Entonces, creo yo que algo muy importante es retomar la senda de inversión. Y vuelvo a decir, creo que es el sector público el que tiene que liderar esta parte. Las reformas ayudan en lo que es, por ejemplo, el sector de telecomunicaciones y el sector energético, pueden ayudar a que la inversión privada y la inversión extranjera entren por ahí, pero creo que el sector público tiene que poner un poco el liderazgo en esto, pero para eso se necesita realmente una reforma fiscal muy importante en el gasto público. ¿Alguien más? Por ejemplo, hablas de lo de la inversión financiera en tecnología, es que eso también afectaría, sí se aumentaría la producción, pero por otros caería la utilización de la tecnología que se está en manos de obra. Es
un punto importante, ¿no? Mira, cuando hay altas tasas de inversión, y eso también es lo que se ha observado en los países asiáticos que han invertido mucho en tecnología, la propia demanda que crea esta inversión, porque no solo es la demanda que crea la inversión, sino la demanda de consumo adicional que se crea, no ha impedido que se generen empleos en el sector formal, ¿no? Entonces, yo creo que a pesar de que puedas tener una inversión mayor en tecnología, eso en el efecto neto sería más bien positivo para el empleo y no negativo. Fíjate que todo aquello que escuché, ellos no nada más lo que ven, Ah, bueno, más o menos, a ver, sí, creo que aquí hay algo que es, no sé si estás refiriéndote a la paradoja del ahorro, o sea que hay, bueno, Keynes decía que cuando ahorras más, consumes menos y entonces creces menos, ¿no? ¿Sí? Es lo que se llama la paradoja del ahorro. Y aquí, digamos, lo que funciona es que haya mucha flexibilidad, o sea, tanto, bueno, funcionan dos cosas, que haya mucha flexibilidad en los precios, que sí la hay en México, porque si el ahorro cae, efectivamente, perdón, si el ahorro aumenta, efectivamente en un primer momento puede haber una recesión, ¿no? Pero en la medida en que esa recesión reduzca la inflación y baje las tasas de interés, eso vuelve a reactivar la economía, ¿no? Entonces, eso lo puedes generar. El propio Banco Central, por ejemplo, si hubiera un aumento importante del ahorro y empezara a haber presiones hacia menor inflación, podría llevar a cabo una política monetaria expansiva que contrarrestara ese efecto y le diera la ventaja del ahorro que tiene sobre el crecimiento. No sé si por ahí va. ¿usted recomendaría ahorrar $100? No, en pesos, ¿no? O sea, no, mira, yo creo que dado lo que la reforma fiscal que se ha prometido y el hecho de que el gobierno ahorita, digamos, va a gastar más dinero, etcétera, por los próximos 2 o 3 años yo no pensaría que hubiera muchas presiones al alza en el dólar. De hecho, podría bajar más. Entonces, no recomendaría ahorrar. Lo mismo dijeron los... Una última. Bueno, sí, mira, yo vuelvo a de la educación porque es muy importante. Yo creo que el gobierno sí tiene que hacer una inversión, que es una inversión que va a llevar 25 o 30 años para mejorar la calidad de la educación en México.
así como se llevó en Corea. Digo, Corea empezó a despegar en los años 70 y siguió creciendo sigue creciendo hasta la fecha, ¿no? Entonces yo considero que la inversión pública más importante es la que puedas tener en educación. Lo que se ha hecho en México es, tanto en salud como en educación, es tratar de que haya una cobertura muy amplia, pero se ha enfocado muchísimo menos en la calidad tanto de los servicios educativos como en la calidad de los servicios de salud. Creo que ha tenido quizá un poquito mayor éxito en lo que sería la calidad de los servicios de salud y menos en los servicios educativos. Aquí te enfrentas, como hemos visto ya en los últimos meses y años, a un problema muy serio que es con todos los sindicatos, la CENTE y todo esto, ¿no? Pero pues aquí no queda otra más que seguir empujando en la dirección de generar una reforma educativa verdaderamente importante, pueda tener una productividad. ¿Alguien más? No, una última es pienso que es la banda su comentario. Si no les puedo preguntas, yo les puedo más. Puede participar en los- Pues Alejandro, por favor, Muchas acompáñenme a agradecer a Alejandro que está aquí con Muchísimas gracias. nosotros.